Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rubí y en esta ocasión les quiero platicar de un temita. Un temita que justo pues salió o que estoy trabajando ahorita, digamos, ¿no? Entonces pues quiero como compartirles un poquito de mi historia con este tema, ¿no? Que creo que una forma de resumirlo es la violencia económica que vivimos las mujeres, o violencia económica de género, no sé cómo le quieran decir. Y también pues las consecuencias, ¿no?, que trae vivir esto. Así que bueno, también esto puede servir como para que me vayan conociendo un poquito más, o nos vayamos conociendo un poco más. Y si ustedes quieren, ustedes quienes sean que estén escuchando esto, si ustedes quieren dejar también sus comentarios o sus reflexiones, sus vivencias, como quieran, estaré encantadísima de leerles. Vale, entonces bueno, comencemos. Fíjense, les digo que ahorita estoy justo trabajando este tema y honestamente estuve como trabajando con afirmaciones para afirmaciones positivas en cuanto al dinero, pues sí, literalmente para reprogramar mis creencias o cambiar mis creencias a ser negativas, obviamente, ¿no? Cambiar las creencias negativas que tengo sobre esto o tenía. Entonces estuve trabajando con afirmaciones positivas, ¿no? Y me di cuenta del miedo que sentía, ¿saben? O sea, yo al leer estas afirmaciones en voz alta, pues sí, al decirlas en voz alta, ¿no?, sentía miedo. Y por un lado también me trajo tristeza, porque me recordó aquella juventud cuando era joven, bueno, más joven todavía. Y sí, cuando apenas, pues cuando iba a la universidad, ¿no? Y estaba llena de sueños e ilusiones. Todavía no, pero todavía no había vivido la gran tragedia o el gran evento canónico. Y estas afirmaciones eran muy, pues, o sea, son como la forma en la que yo pensaba en ese tiempo, ¿no? Yo pensaba en estudiar, en prepararme, ¿no? No solo en estudiar lo de mi carrera, bueno, que estudié psicología, ¿verdad? Pero también en estudiar más, estudiar de nutrición, estudiar justamente como finanzas personales, ¿no? Cómo invertir, hacer deporte, educarme. O sea, yo trataba de educarme en todo lo que pudiera, ¿no? Y pues esa era un poco como mi filosofía, ¿no? Pues sí, como mi filosofía de éxito, aunque no lo hacía muy, o sea, yo en realidad no estaba siguiendo a los gurús de hoy en día. Bueno, no sé, el chiste es que yo lo sentía muy natural, ¿no? O sea, esa forma de ser, como que pensaba en crecer, ¿no? En el crecimiento, o pensaba que el crecimiento personal me iba a traer crecimiento económico, ¿no? Entonces pues yo andaba así por la vida, y eso no le gustó a las personas de mi familia, ¿no? Obviamente cuando vas aprendiendo todo esto y vas, pues sí, ganas tu propio dinero, que no era rica, ¿verdad? Bueno, todavía. Bueno, no, o sea, no era rica, económicamente me refiero. El chiste es que empiezas a pensar diferente, ¿no? Y porque puedes hacer cosas diferentes. En realidad el dinero sí te da poder,
Y yo creo que sí es una muestra como de tu poder personal o tu, pues sí, de alguna forma como el valor que te das a ti misma o a ti mismo. Del exterior se iba haciendo pedazos. Y yo le decía a mi mamá, como con la idea de, oye, es que necesito comprarme ropa, ¿no? Como de alguna forma pidiéndole permiso. O pidiéndole que me acompañara a comprarla, no sé. Y ella me contestaba, ¿y qué? No, yo así usaba mi ropa cuando era niña. O sea, está bien que tú la traigas así porque yo así la usaba, ¿no? Entonces yo en ese momento como que le compraba el chantaje, no sé. Y era una idea como de, ay, pobrecita de mi mamá, ¿no? O sea, como de serle fiel a esa idea, no sé, muy perturbadora, si lo piensan, muy horrible, ¿no? Muy retorcida. Entonces, pues obviamente vas creciendo, te quieres vestir mejor, ¿no? Y entonces de alguna forma empecé como a deslindarme de esas ideas, pero no del todo. No fue hasta que yo decidí, no fue hasta mi primer evento canónico, diría yo, que me di cuenta en cómo me trataban, ¿no? Y en la diferencia, sobre todo en la diferencia que hacían en el trato que me daban a mí y en el trato que le daban a mi hermano mayor, ¿no? O sea, como les digo, a mí me trataban literalmente como un perro, con insultos, sí, o sea, mal, de verdad mal, ¿no? Y, o sea, todo me lo exigían. No, o sea, no estoy exagerando, o sea, a mí me trataban como perro, se los juro.
insultos, humillaciones, control, violencia, amenazas. Y yo veía cómo trataban a mi hermano, y a mi hermano lo trataban como un principito, ¿no? Sobre todo mi mamá. Mi papá ya para ese tiempo lo trataba, digamos, ya era como su cuate, ¿no? O su igual, no sé. Pero pues obviamente mi papá también trataba mal a mi mamá. Entonces este trato, o sea, a mí todo el mundo me podía tratar mal, ¿se dan cuenta? Me trataba mal mi padre porque obvio que era un misógino, machista. Mi hermano porque había aprendido de él. Mi mamá porque pues así es como se deben tratar a las mujeres, ¿no? O sea, esa era su filosofía. Incluso se enojaba, ¿no? Cuando yo me hacía maldades, me maldecía, echaba a mi hermano, o sea, ponía a mis hermanos en mi contra, ¿no? Con mentiras, obviamente. O sea, me hacía algo, no sé, me hacía alguna maldad, me decía una cosa horrible, espantosa, y pues yo me alteraba horrible. Y entonces cuando mis hermanos aparecían, ella se hacía la víctima y de la nada pasaba de ser un monstruo frío y sin corazón, y empezaba a llorar como Magdalena, pero a llorar en serio, ¿no? Entonces mis hermanos se ponían furiosos conmigo. Obviamente eran agresivos, ¿no? Los dos eran agresivos, tanto mi hermano mayor como mi hermana menor. Eran unos monstruitos, ¿no? Y pues yo trataba de defenderme como podía, ¿no? Pero pues ya, o sea, no me pegaban, solo pues sí, como que me amenazaban, digamos. Y obvio me insultaban, ¿no? Y yo pues trataba de regresárselas, ¿no? No tanto se las regresaba, se trataba como de explicarles lo que había pasado, pero a ellos les valía, obviamente, como solo creían en la palabra de su hermosa madre. Era aterrador, se los juro, aterrador. Y luego, para acabarla de... pues para seguir con esto, pues yo, como ya les he dicho antes, pues crecí en una familia de puras mujeres. Entonces, todas estas otras mujeres eran igual que mi mamá. O sea, mis tías, yo tengo
10 tías por parte de mi familia materna. Lo siento, no es mi intención ser grosera de verdad, pero les juro que era algo, o sea, lo recuerdo y me dan ñañaras. Sí, entonces estas mujeres, o sea, yo les empecé como a contar, ¿no? Según a mis tías, lo que estaba pasando. Y estas mujeres la apoyaban, o sea, la apoyaban a ella. Pues todo, o sea, todo mal. En esas épocas pasaron tantas cosas malas hacia mí. Pero era la idea que estaba como alrededor de toda esta locura es que yo no podía, o sea, que estaba mal que yo me cuidara a mí misma, ¿no? O que yo invirtiera en mí misma, o que yo viera por mí misma, porque yo lo que debía hacer era ver por los demás, ¿no? Sacrificarme por los demás. A veces cuando me llegaba a comprar zapatos, mi mamá me decía, no es justo que te compres zapatos porque yo, o sea, yo le decía, pero es que mis zapatos ya estaban rotos, ¿no? Y ella, es que, ¿ni qué? Yo ando con mis zapatos rotos y qué, ¿no? Ese dinero me lo deberías dar para el gasto, para las cosas de la casa. O sea, esa era su idea, ¿no? Y yo decía como de, bueno, pues las cosas de la casa cómpralas tú, ¿no? O cómpralas tú y mi papá, ¿no? Ya que, o sea, en mi vida jamás mis padres me dieron, o sea, esto también es real, obviamente, ¿no? Si mis padres me sacaban dinero, pues menos me iban a dar. Entonces, me llevan a dar, se los juro, lo mínimo cuando me daban. Y aparte ya me lo estaban cobrando, ¿no? O sea, de que los tenía que pagar con intereses al triple, no, o sea, prácticamente tenía que pagárselo con mi alma, ¿no? Entonces, pues sí, era una violencia muy cabrona y la realidad es que estaba, pues era de toda la familia, como les digo, o sea, también mis tías eran así. Y también mis tías, cosa que hacían por mí, también decían que las tenían que pagar, ¿no? Y no nada más con dinero, o sea, la idea es que se las tienes que pagar dejándote humillar, dejándote maltratar. Porque les digo, o sea, empecé a notar el trato tan diferente que tenían ellas hacia los hombres. Y el trato hacia mis primos, por ejemplo, hacia mi hermano, ¿no? Los trataban como, se los juro, como princesitos, muñequitos, angelitos, como si fueran su vida. Y a mí me trataban con la punta del pie. Entonces, obviamente, estaba muy claro que no era que ellas no pudieran comportarse mejor, ¿verdad? Porque sí lo hacían con mis primos, lo hacían con sus hijos, pero no lo hacían conmigo. O sea, a mí me aventaban toda la mierda, todo el excremento que llevaban dentro, y para ellas estaba bien, ¿no? O sea, les juro que es una... wow, o sea, es una locura, nada más de pensarlo. No sé, es que se me hace como un mundo de basura. No sé cómo decirlo. Bueno, sí, es la violencia hacia la mujer, ¿no? Es la violencia de género, es la idea de que las mujeres son menos, que los hombres, las mujeres deben someterse, las mujeres deben aguantar todo el tipo de maltrato, las mujeres deben sacrificarse por los demás, por el bien de todos los demás, y menos por el bien de ellas mismas, ¿cierto? Ay, esto me dolió la cabeza. Pero bueno, para ya no hacer más el cuento largo, quiero ya empezar a cerrar esto diciendo que es, en conclusión, me hicieron muchas maldades, sobre todo mi mamá, y al final ella reveló, ¿no? O dijo que era porque yo me creía mucho, ¿no? Yo me creía muy lista, yo me creía muy independiente y no era justo. Que ella me tenía que enseñar que la vida era difícil, porque yo creía que la vida era fácil, ¿no? Pero, o sea, el chiste de toda esta envidia, digamos, o todos estos celos o odio que me arrojaban, no solo mi madre, sino las demás mujeres de mi familia, es que yo me estaba volviendo una mujer independiente, ¿no? Y lo estaba haciendo obviamente por mis propias ideas o mis propias... sí, como mi mentalidad, pero también por el dinero que empezaba a ganar, que yo empezaba a ahorrar, que ya no, pues sí, o sea, ya no estaba a la disposición de los demás mi vida, ¿no? Mi vida ya no estaba a la disposición de los demás, estaba primero mi propia disposición.
Entonces yo, en lugar de ver por las necesidades de otros, tanto necesidades emocionales como económicas, empecé a poner mis necesidades como prioridad. Y esto desató el infierno. O sea, esto molestó a los demonillos, ¿no? Y pues sí, me maldijo de todas las formas que pudo maldecirme. Me hizo todas las maldades que pudo hacer. Me acusaron de todo lo que pudieron acusarme, ¿no? Pues de todo lo que se imaginen, de egoísta, de malagradecida, de todo, o sea, se los juro, de todo. O sea, me acusaban del mismo tiempo o sea, me decían eso y también me decían que era una floja, que no me gustaba trabajar, pero o sea, como cosas hasta contradictorias, digamos, ¿no? Sí, todo o sea, de todos los males, aunque fueran contradictorios, pero todos según ellas los tenía yo. Pues sí, o sea, que según ellas yo debía trabajar para darles dinero a mis padres, para ayudar a mi hermana, ¿no? Para pagarles la escuela a mi hermana. Y pues yo tenía otras ideas, obviamente, ¿no? Y ni siquiera era que no buscara como ayudarles, o sea, solamente tenía mi prioridad en ejercer mi carrera, en hacer mi vida, ¿no? Como cualquier persona normal, ya saben. Y pues no, eso les desató la furia y la ira. Pero eran monstruos, o sea, creo que no me alcanzarán las palabras, menos las palabras suavecitas, para describir lo monstruosas y aterradoras que eran. En serio, parecían que eran animales como con rabia. No sé, ¿saben? Yo sentía que me querían, o sea, decían que les tenía que pagar y pagar lo que hacían por mí. Y yo decía, ¿con qué o sea, qué quieren que les dé un brazo? No, o sea, ¿qué les puedo dar? No, quieren tanto. ¿Qué? Porque en ese momento yo no tenía ni dinero, ni salud, ni nada. Y me seguían exigiendo que les debía. Porque hacían cosas por mí. ¿Saben qué les debía? Hasta según ellas, porque me daban muestras de cariño. O sea, hasta el apoyo emocional, o según, ¿no? Falso apoyo emocional. Las muestras de cariño o de disque amor, yo debía pagárselas. ¿Y con qué? Con dinero. Con sumisión, ¿no? Dejando que me maltrataran, dejando que desquitaran su amargura conmigo. Entonces, si se dan cuenta, todo esto sí, o sea, como esto de la sumisión o dejarte humillar y todo eso, pues está, o que creer que tienes que pagarle a los demás, que les debes a los demás por quererte, está relacionado con el valor por ti misma, ¿se dan cuenta? Como tu valor propio, ¿no? Y eso al mismo tiempo está relacionado al dinero, en mi experiencia, en mi opinión. Entonces, aparte de un montón de más traumas, de más ideas horribles y distorsionadas que me dejó eso, una muy cabrona fue que como que estaba mal que yo tuviera dinero, ¿no? Como que estaba mal que yo buscara hacer dinero, que yo, pues eso, o sea, que estaba mal que yo buscara tener como crecimiento económico o independencia económica, o que estaba mal que yo buscara una vida a lo grande, ¿no? Como, o sea, sí ejercer mi carrera, pero a lo grande, o sea, al máximo. Y, o sea, el solo hacerlo, o sea, ni siquiera el hacerlo por querer dinero, el hacerlo porque era lo que yo quería hacer, porque es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? O sea, ¿sí ven? O sea, ven a lo que me refiero, o sea, todo lo que es como crecimiento, como, sí, como darle valor a tu propia vida, darle valor a tu trabajo, a lo que haces. O sea, todo va como de la mano con el dinero, ¿no? O con la independencia, o con el empoderamiento, ¿no? El poder sobre tu propia vida, el control de tu vida, el ser adulto, básicamente, convertirte en adulta. Entonces, pues sí, me dejó un miedo a todas estas cosas, ¿no? Me dejó miedo como a crecer, o sea, miedo a crecer, miedo a independizarme, miedo a tomar mis propias decisiones, miedo a ganar mi propio dinero, ¿no? Como que estaba mal que yo pensara en grande, como que estaba mal que yo quisiera prosperar, ¿no? O que estaba mal
cuidar de mí misma, que estaba mal ponerme como prioridad. Pues sí, o sea, todo esto es la consecuencia de la violencia financiera, de la violencia de género, y esta violencia tiene como objetivo el mantenerte dependiente, ¿no? El mantenerte sometida para que ellos puedan seguir teniendo el poder sobre ti. Y luego los loquitos estos dicen que la violencia no existe, la violencia de género no existe. Pues sí, los que dicen que no existen son los que la ejercen, ¿verdad? Sino de qué otra forma podrías negarla, o a menos que vivas en un mundo mágico. Y bueno, pues qué afortunada, hermana, o qué afortunado, hermano. Pero sí, entonces está muy cabrón, porque yo llegué, o sea, en el pasado llegué a igual como a ahorrar o a tener dinero, no sé, y me sentía intranquila. O sea, me sentía muy intranquila, muy nerviosa. Y sentía que tenía que deshacerme de él, o sea, que no debía tenerlo. No sé, que estaba mal tenerlo, que... Pues sí, o sea, como algo, o sea, deshacerme o arruinar mis posibilidades de crecimiento, digámoslo, ¿no? Sí, a meterme el pie yo solita. Pero era por esto, o sea, por cómo se me castigó, se me acusó, se me envidió, no sé qué más, se me odió por buscar ser una mujer independiente, ¿no? Por buscar crecer, de ya no dejar de ser esa niña en la que todo el mundo podía decirle qué hacer y convertirme en una adulta.